Está en marcha un programa exhaustivo para permitir el control del comportamiento humano, otro de la Fundación Rockefeller. Skinner, los que habéis estudiado psicología habréis oído hablar de él, el creador, el gran líder del conductismo, dice: podemos conseguir un control bajo el cual los controlados, no obstante, se sienten libres, aunque están siguiendo un código mucho más escrupulosamente que el que nunca existió bajo el viejo sistema. ¿Y qué es el? Seguimos. Tenemos que seguir produciendo una clase social inculta. Claro, necesario, porque si no, con gente inteligente esto no se puede controlar. Esto es terrible también. La calidad de la educación dada a las clases inferiores debe ser la más pobre, de manera que la brecha de la ignorancia que aísla las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores. Con tal discapacidad, incluso los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de extirparse del lote que les ha sido asignado en la vida. Esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad para las clases superiores dirigentes. Bien, entonces esto es muy importante. Fijaros esta frase: con la mejora en las comunicaciones y en la educación, las clases inferiores se vuelven aptas para el conocimiento. Esto amenaza la soberanía de la élite. Por eso, cuando leéis el documento este de Silent Weapons, resulta que la educación va a ser realmente la meta, la diana. Si tenemos gente inteligente que piensa, que es autónoma, que es creativa, se nos va de las manos. Se van a empezar a dar cuenta de que somos muy pocos los que mandamos y van a tener recursos para enfrentarse a nosotros. Lo que tenemos que hacer es que la gente no tenga recursos y se someta y obedezca. Bien, entonces, pues miren lo que dice. Queremos que una clase tenga educación liberal y queremos otra clase, una clase necesariamente muchísimo mayor que renuncie al privilegio de una educación liberal y se adapte para ejecutar tareas manuales específicamente difíciles. Pero en 1917 ya van a saco, estos que quieren controlar la educación, y hay mucha gente que se está dando cuenta. Una serie de senadores dicen: se están moviendo con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación de los niños del país. Esto es un senador, Chamberlain. Con precisión militar por todo el frente para lograr el control de la educación. ¿Es una guerra? Es una guerra. Es una guerra psicológica. Las escuelas han sido agarradas, igual que un pulpo agarra a su presa, por un gobierno invisible. Esto lo dijo el alcalde de Nueva York. Gobierno invisible. Ahora, en 1928, otro texto. Estamos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestro gusto formado ampliamente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder al mando de nuestro país. ¿Quién es Edward Bernays? Es el sobrino de Sigmund Freud y fue el creador de las relaciones públicas. Seguimos esto. Esto es obtenido con descomprometiendo sus mentes y espíritus, saboteando sus actividades mentales, proveyendo programas educativos de baja calidad en matemáticas, lógica, diseño de sistemas, economía y desmotivando su creatividad. Bien, cuando hace unas horas, gente decía: es que tenemos que educar en la creatividad. Y claro, yo profesora digo: ¿pero cómo voy a educar en la creatividad si es que todo el sistema es anticreativo? Yo sola, profesora, no me puedo enfrentar a un sistema anticreativo. Pues aquí otra cosa: comprometiendo sus emociones, aumentando su egocentrismo y su gusto por las actividades emocionales y físicas. Multiplicando sus confrontaciones y ataques emocionales. Leed esto es impresionante. Violación mental y emocional por medio de un estancamiento constante en la violencia, la guerra, el sexo, en los medios de comunicación social y en particular la televisión y los periódicos. Entonces, cuando lees esto, ya entiendes por qué hay tanta violencia en el cine, en los videojuegos, por qué hay tanta basura de sexo, porque el sexo puede ser maravilloso, pero ese sexo maravilloso nunca aparece en televisión ni siquiera en las películas, porque además el cine de Hollywood forma parte de todo esto. Dándoles en exceso lo que ellos desean, junk food para el espíritu, y privándole de lo que realmente necesitan. Entonces, me vais a decir: eres paranoica, Pilar, esto no puede ser. Entonces vamos a seguir buscando textos. En 1901, un señor que se llama Edward Ross escribe un libro que se llama Social Control y dice: hay planes en marcha para reemplazar la comunidad, la familia y la iglesia con propaganda, educación y medios de comunicación de masas. Las personas son solo pequeños terrones maleables de pasta humana. Sigo.
El objetivo principal de nuestro Gobierno consiste en debilitar el espíritu crítico del pueblo, hacerle perder la costumbre de pensar, pues la reflexión da origen, muchas veces, a la resistencia. Entonces, si tenéis la sensación de que no podéis hacer pensar a vuestros alumnos, pues es normal, es que está diseñado así. Necesitamos dirigir la educación de las sociedades cristianas de tal forma que sus manos caigan abatidas en un gesto de desesperada impotencia ante cualquier negocio que exija iniciativa. Por eso, cuando nos bombardean con toda esta corrupción y todas estas cosas que pasan en España y tenemos todo esto y nos quedamos así, ¿y ahora qué hacemos? Pues está tan bien diseñado, ¿eh? En nuestros sueños la gente se rinde con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras. Esta frase la dice en la primera Junta General de Educación de Rockefeller. Porque los Rockefeller, en cuanto hablamos de ingeniería social, control, aparecen enseguida. Son grandes, lo que ellos se llaman filántropos, ¿eh? De nuevo un eufemismo, de guerra civil. Una guerra civil que sirvió para eliminar las cabezas pensantes, todos los Dantones, Robespierres y todos estos líderes populares fueron eliminados. Y ¿quién viene? Napoleón, porque tenemos un ciclo en la historia que tampoco nos han enseñado, que es revolución, guerra civil, dictadura, falsa democracia. Y luego empezamos otra vez. Revolución, guerra civil, dictadura, falsa democracia. Y así está estructurado, lo podéis, si estudiáis la historia desde este punto de vista, lo veréis desde la Revolución Francesa se repite este modelo, por ejemplo, Revolución Rusa, guerra civil rusa, dictadura stalinista y ahora con Putin tenemos falsa democracia. Bien, bueno, ¿qué estamos estudiando en el colegio? ¿Qué estamos estudiando?